A lo largo de este año, golpeado por el ciclón Yaku, por el fenómeno del Niño, temas climáticos, básicamente se ha hablado mucho del sector agrario y lo mucho que se ha visto afectado, y esto obviamente repercute directamente en nuestra economía. Se ha presentado recientemente, hace unos días, para ser exactos, por parte del BCR, el reporte de inflación que justamente da cuenta de cifras previsibles, digámoslo así, respecto a los efectos que generaría el fenómeno del Niño costero y la afectación a los cultivos. De eso queremos hablar porque hay cifras realmente preocupantes con Gabriela Amaro, presidenta de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con Canal N. Y yo quería preguntarle para empezar en esa entrevista efectivamente, ya han habido circunstancias que van más allá de las políticas, ¿no? Estos cambios, los factores climáticos, para ser más preciso. Pero ¿pudo hacerse algo para revertir estos resultados tan preocupantes? Se habla de un descenso del 4% entre enero y octubre de este sector. Muy buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por la invitación, Angélica. Sí, se pudo haber hecho mucho. Nosotros venimos alertando esto hace muchos meses. Pedíamos al gobierno que haga un plan de reactivación para el sector formal para justamente preservar el empleo, ¿no? Y las inversiones, y que pudiese ser sostenible en estas épocas tan duras la agricultura. Pero hay una cifra más dura todavía que esa, ¿no? Que también la dijo el presidente del BCR. Se han perdido más de 120.000 empleos formales en agricultura formal, ¿no? Esto es gravísimo. Entonces, medidas, muchas. O sea, el gobierno lanzó un plan con Punche Perú justamente para poder dar financiamiento a toda la infraestructura para el fenómeno del Niño, pero esto viene de mucho más atrás, ¿no? Desde la pérdida de la ley de promoción agraria, de una serie de normas que han venido afectando la inversión en agricultura, del famoso segunda reforma agraria del gobierno anterior, ¿no? Y toda la destrucción del aparato público. Solo también, fue un cascarón, ¿no? un anuncio nada más, ¿no? Así es, no, pero un anuncio que realmente afectó, porque generaron una serie de elementos en la política pública que alejó la inversión. Yo quería preguntarle precisamente sobre eso que usted está presentando. Se habla de una crisis histórica en ese sector. Así es. ¿Es exagerado mencionarlo en este contexto, en esta forma? No, es justamente lo que está sucediendo. Estamos en una crisis histórica. Una crisis histórica que va más allá del fenómeno del Niño. Es la degradación de la política pública y la normativa de inversión para el sector agrario formal. ¿Desde cuándo no se veía una caída así? Desde 1995 por lo menos, ¿ah? O sea, es bien grave la situación, ¿no? Es erróneo y facilista quizá señalar solamente a los factores climáticos responsables de esta crisis. Es erróneo. Los factores climáticos vienen de manera, cada cierto tiempo, cada 4 o 5 años, de manera grave. Acuérdate el 2017 con el Niño costero. Para que te hagas una idea, este año se han perdido más de 40.000 hectáreas de cultivos. ¿De algún tipo en específico? O sea, ¿se Todo. puede hablar de un producto más perjudicado? Todos. Tenemos desde el norte, del mango, del arándano, la papa también se ha perdido, arroz, todos los cultivos, espárragos, todos los cultivos han sufrido este año. Pero imagínate, el año 2017, con el fenómeno del Niño costero, se perdieron más o menos 40.000 hectáreas también de cultivos, para que vean la gravedad de la situación. Y esto se pudo prever, sí, pero lamentablemente este gobierno entró en medio de una crisis, también hay que ser sincero, ¿no? Y tuvo que tomar las riendas de un país que estaba en crisis social, política y económica. Le voy a replantear la pregunta justamente de lo que usted habla, porque efectivamente ha sido un año complicado, tanto con factores climáticos, externos y también los factores propios del Perú, por así decirlo, que están ahí en permanencia o reinventándose, porque siempre hay cosas nuevas, ¿no?, en el tema político. En este año, ¿qué se ha hecho puntualmente para tratar de revertir esta cifra específicamente sobre los cultivos que se han perdido? El gobierno dio una serie de medidas en el plan Compunche Perú, dio miles de millones de soles para el presupuesto de infraestructura. Hubo un cambio de ministra de Agricultura, con lo cual comenzaron a avanzar de manera más acelerada en este plan, pero ya era tarde realmente. Por otro lado, dio una serie de bonos, seguros, créditos para la pequeña agricultura, para ese segmento de la pequeña agricultura, pero se olvidó del segmento que genera empleo y desarrolla industria en el país, que es la agricultura formal. Nosotros presentamos un plan de reactivación con una serie de medidas. Recién ha terminado de salir la primera, hace pocos días, con el reglamento para el decreto de urgencia que dictó el Ministerio de Economía y el Gobierno
para acceso al crédito a las empresas formales del sector, para todos los sectores, no solamente agrario. En el Congreso se aprobó una norma que ayuda un poquito también en el tema de normativo, pero no se ha publicado todavía. O sea, realmente se ha hecho muy poco para la agricultura formal. Y la agricultura no solamente depende del Ministerio de Agricultura, depende de muchos ministerios. De muchos sectores, ¿no? ¿No? Por eso es que nosotros hemos presentado todo un plan de reactivación desde julio de este año. Y de eso se ha hecho muy poco. O sea, falta reacción, falta sentido de urgencia. Ya se sabía que íbamos a terminar acá si no tomábamos medidas. Uno de los temas que estamos pidiendo es que el gobierno pida facultades en materia de reactivación económica al Congreso. O sea, no hay manera de no pedirla. Y con esta cifra, con mayor razón todavía, ¿no? Yo estaba revisando una entrevista al señor Francisco Camino, director de AGAP, y él señalaba que la agricultura en el Perú no tiene futuro si no se reduce la informalidad. No hay políticas públicas, según lo que él expresaba. Y habla de una informalidad que llega al 78%. Estamos hablando de más de la mitad. ¿Qué se ha hecho, le pregunto a usted, respecto a las políticas públicas, para ser precisos, sobre la informalidad que también afecta mucho al sector agrario? Lo que sucede es que la informalidad es una política pública y eso no se ha querido decir. Una política pública es aquella que establece programas, acciones de gobierno, normas para conseguir un objetivo. O también es una política pública cuando se dejan de hacer las cosas. Y aquí se han dejado de hacer las cosas. Cuando uno no avanza en competitividad en un país, se hace más difícil la inversión formal, se crea informalidad. Y eso ha pasado en el Perú en los últimos 10, 15 años. Entonces, para luchar con la informalidad no basta ir con la SUNAFIL o con la SUNAT a los polos productivos para amenazarlos o quitarle su patrimonio. Eso no formaliza, al contrario, eso ahuyenta más de la formalidad. Lo que tenemos que hacer es mejorar el clima de negocios, mejorar la regulación, ser un país más competitivo para la inversión. Para ser un país más competitivo y buscar acercarse con los empresarios, ¿usted percibe o siente que, digamos, el Estado escucha a los agricultores, a los empresarios? No estoy hablando de los grandes, porque obviamente son importantes, pero también de todos los pequeños, porque si no, ¿de qué otra forma podemos convertir la informalidad? Lo que pasa es que escuchan, sí, porque tenemos espacios de diálogo. El problema son las acciones concretas. Si no se traducen en acciones concretas. No se traducen en la velocidad que requiere las circunstancias y las crisis y en acciones concretas, con decisión política del más alto nivel, para tomarlas, que nos saquen de esta situación. Mira, de esto venimos hablando hace meses. La recesión, el ministro de Economía la anunció en septiembre. Sí. Nos reunimos para el plan de reactivación. Ha salido una norma nada más desde septiembre. Quedamos a reunirnos el 15 con el primer Otárola y todos los ministros y no hubo esa reunión, el 15 de diciembre. No tenemos todavía anuncio de cuándo nos vamos a reunir de nuevo. Y los resultados son cada mes peor, ¿no? Entonces, si esto no lo tomamos con la urgencia debida, el próximo año va a ser peor. Sobre todo porque estamos todavía evaluando si va a ser o cuál va a ser la magnitud para ser del niño costero, ¿no? Si viene un niño moderado, las cosas van a estar peor que ahora. Y si no se toman las acciones debidas con urgencia, vamos a estar peor. Yo estaba viendo las cifras de INEI sobre la menor producción, por ejemplo, de papa, que es de menos 11.25%. Se insiste en el tema de los factores climáticos, de los espárragos. En el caso de espárragos es 7,98%, es decir, 225 toneladas menos que en el periodo 2022. ¿Qué cultivos se han retrasado o perjudicado más en este año? Mira, la papa, como dijiste, el arroz, pero de exportación tenemos los arándanos, por ejemplo, por lo menos 20% de pérdida de producción. Mango en el norte, 80% de pérdida de producción. Espárragos, se estima que vamos a llegar a un 20% de pérdida de producción. Y sí, cebolla, banano orgánico también hemos perdido, quinoa también. O sea, realmente en esta situación todos los cultivos se perjudican, porque el clima afecta el desarrollo normal de las plantas. No podemos hablar de uno más perjudicado, o sea, digamos, la papa, uno puede pensar que la papa es el principal producto que exportamos, quizá no es así. No, no es así, son los productos modernos, digamos, espárrago, arándano, mangos, aceitunas. Aceitunas también han sido perjudicadas, por ejemplo. O sea, realmente todos los cultivos no han sido perjudicados, pero los que generan mayor empleo formal son los modernos, los de exportación, los de la agroindustria, ¿no? Y ahí ya hemos perdido 120.000 empleos. Wow. Imagínate la gravedad de la situación. Y el año pasado salieron de la población económicamente activa ocupada agraria 400.000 personas.
La situación es grave. ¿Puede repetir, por favor, la cifra? Se han perdido 400.000 personas de la población económicamente activa ocupada agraria el año pasado. O sea, esto no es nuevo. O sea, no hay que esperar. No es factores climáticos. Va más allá. Tiene que ver con la regulación, tiene que ver con las crisis internas, tiene que ver con la demora en la toma de decisiones, tiene que ver con que cada ministerio sea un compartimento estanco. Cuando tienes que tomar decisiones y sacar una normativa, pasa consultas y nunca se aprueban las normas. Están dando vueltas y no escuchan al sector privado, pero no aplican lo que indica el sector privado en su totalidad. Yo le agradezco porque efectivamente queríamos plantear esos puntos en la agenda, en esta entrevista, para establecer y de alguna forma servir de puente, por así decirlo. Quizás suene pretencioso, pero podemos servir de puente los medios de comunicación para, digamos, intentar mejorar la situación, porque, digamos, es algo que preocupa a todo, o debería preocuparnos a todos, ¿no? Sobre todo el tema agrario, cuando uno ve a lo largo de este año que hemos visto constantes incrementos, hemos salido con terror del mercado por comprar unas cebollas, ¿no? Es algo increíble, pero bueno, yo quería plantear esas preguntas y yo quisiera, repito, a través de usted, punto por punto, ¿qué se puede establecer? ¿Qué le podemos hacer llegar al gobierno cerrando este año, ya muy pocos días de que finalice este 2023 terrible, con pésimos resultados para la agricultura? ¿Qué cosas se le podría decir al gobierno de puntos centrales que se tienen que trabajar en los primeros meses del 2024? Bueno, lo primero es que revisen el plan de reactivación con más de 5 normas que hemos presentado nosotros para que lo aprueben cuanto antes. Ya aprobaron una para todos los sectores, o sea, sirvió para todos, lo cual es correcto, ¿no? Ha sido un tremendo esfuerzo del Ministerio de Economía, dicho ese paso, ¿no? Que terminen de aprobar esa norma que se aprobó en el Congreso y que todavía no se publica por parte del Ejecutivo, que aprueben la modificación de la ley forestal, también que es importantísimo, porque lo que hace esa ley es dar seguridad jurídica a la propiedad, a los títulos de propiedad dados por el Estado peruano. Que aprueben normas que ayuden a disminuir riesgos sobre costos. Por ejemplo, en el caso de la OEF hay temas ambientales, temas laborales sin quitar derechos laborales, ¿ah? O sea, hay normas laborales que lo que están haciendo es generar riesgos a las empresas, ¿no? Y no generan valor, sin quitar ningún derecho laboral, evidentemente, ¿no? Hay temas, por ejemplo, tributarios, financieros, que deberían aprobarse ya y dar un respiro al sector agrario formal, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda reconvertirse en este periodo y retomar la senda del crecimiento. Nosotros ya hemos presentado todo y estamos a disposición del gobierno para ayudar a implementarlo, pero necesitamos que tome la decisión ya, ¿no? Justamente de implementación, es lo que digamos de pasar de la palabra a la práctica. Puntualmente sobre informalidad y estas políticas públicas de las cuales hablábamos, puntualmente ¿se pueden nombrar algunas para reducir estos 78% de informalidad en ese sector? Bueno, hay una serie de normas, por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo que son importantes, pero que tienen muchos espacios grises, ya que es muy difícil de cumplir para la pequeña empresa, por ejemplo. Segundo, los sobrecostos que tienen hoy en día las normas laborales para el pequeño empresario, por ejemplo, que tiene que clarificarse, nuevamente sin quitar derechos laborales. Claro que sí. Normas tributarias, por ejemplo, de devoluciones que se demoran y son capital de trabajo para las empresas, subsidios para planilla. ¿Por qué? Porque ahorita es muy complicado, se ha perdido mucho empleo. Entonces, se acaba de dar una norma, como digo, en el Congreso para el sector textil, para subsidiar al sector textil, que esa norma no se puede aplicar para el sector agrario, es importante aplicarla al sector agrario y hacer la modificación respectiva. Normas, por ejemplo, temas tributarios. Nosotros, como sector agrario, como en cualquier país del mundo, tiene una normativa particular, porque es un sector particular, ¿no? Que requiere normativa expresa porque está sujeto a temas ambientales, plagas y otros, ¿no? De mercados internacionales y otros, en donde teníamos un régimen tributario que se quitó y comenzó a aumentar, ¿no? Todo eso está afectando la atracción de inversiones. Para que te hagas una idea, nosotros teníamos planificado el 2020 que vengan inversiones por más de 30.000 hectáreas nuevas de fuera para ampliar hectáreas de producción de agricultura moderna y generar empleo. Bueno, esas hectáreas se perdieron. Hoy en día las empresas formales se están reduciendo, muchas se están quebrando y la cartera de créditos agrarios ha pasado a ser una cartera difícil para el sector bancario.
Por eso, las decisiones que se tienen que tomar son urgentes. Ahora, es importante, además, ¿por qué? Porque es un sector el más social que existe. Está en las zonas rurales donde necesitas más empleo, donde hay más pobreza. A donde no llegan las autoridades. Donde no llegan autoridades, no llega la infraestructura, no hay empleo formal, ¿no? Entonces, el sector agrario llega con empresas formales, inspeccionadas por la SUNAFIL, por la SUNAT, ¿no? ¿Por qué más? Porque es el segundo sector exportador del país después de la minería. Es el que más trae divisas después de la minería. Y es uno de los más atacados ahora por una serie de grupos ideologizados que lo que buscan es que desaparezcan las regiones. Eso ha pasado ahora, por ejemplo, en diciembre y enero, que cerraron. Muchísimo por hacer, está todo identificado. Se sabe cómo mejorar, no solamente para el plan de reactivación, las condiciones para hacer agricultura formal, sino el tema de fondo y estructural, ¿no? Nuevamente, lo que necesitamos es que venga más inversión, se genere más empleo formal, con lo cual los trabajadores pueden tener todos los beneficios sociales de siempre, ¿no? Y además genere economías en las regiones, que hoy día está muy mejorada la situación en regiones, ¿no? No tienen pistas, no tienen veredas en las ciudades, no hay agua de desagüe, hay mucha pobreza, le faltan colegios, comisarías, puentes, carreteras, mira todo lo que hay por hacer. Y estamos olvidándonos del sector que es el sector agrario más importante del país, ¿no? El más importante, sin duda, está especificado los puntos a hacer. Digamos que el diagnóstico está hecho. Así es. Falta que el paciente haga caso a las recomendaciones. Hay buena voluntad de parte del gobierno, ¿no? Eso es importante decirlo, ¿no? Hemos hablado con el ministro de Trabajo, con el ministro de Agricultura, de Comercio Exterior, el ministro de Economía. Hay que abrir mercados también afuera del Asia. Tenemos todo un plan para abrir mercados al Asia, justo que el próximo año el Perú recibe el tema del APEC, por ejemplo, ¿no? Es importante. Mira todo el trabajo que hay que hacer. Y estamos metidos en la coyuntura, en la pelea política, en el problema con las instituciones, ¿no? Entre Fiscalía, Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia, Congreso, cuando deberíamos estar ocupados en lo importante, ¿no? Sacar a nuestro país adelante. Lo importante, exactamente. Muchas gracias, señor Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios, por estas importantes acotaciones sobre el sector agropecuario, que ha descendido 4% entre enero y octubre, como le decíamos al empezar la entrevista, y ha afectado 120.000 empleos formales, ¿no? Así es. Correcto. Muchas gracias. Se han perdido. Perdido, claro, sí. Correcto, que eran formales, Así a eso es. me refiero. Muchas gracias por todos los alcances en esta entrevista. Hacemos una breve pausa en Canal N, enseguida regresamos por más.